Buenas tardes, hermanos, Dios les bendiga. En esta hora le invito a que junto a su familia disponga su corazón para alabar y exaltar el nombre de nuestro Dios. Porque a pesar de las circunstancias que podamos estar enfrentando, Dios sigue siendo Dios, pero también sigue siendo fiel y grande en misericordia para con nosotros. Y aun cuando estamos pasando por luchas, nosotros debemos de bendecir su nombre y exaltarle, no importa qué estemos viviendo, porque Él merece toda la gloria y toda la honra. Bendito Padre Celestial, una vez más, Señor, nos acercamos ante tu presencia, Dios bendito, dándote gracias, Señor, por tu fidelidad y por tu misericordia, Dios eterno, porque tú sigues protegiendo a tus hijos y tú sigues sosteniendo nuestra vida. Gracias, Dios poderoso, porque aún en estos tiempos difíciles, Señor, podemos ver tu mano de poder. Podemos seguir siendo testigos, Señor, de esos milagros, Señor, que tú haces en la vida de tu iglesia, Dios eterno. Y en esta hora, Señor, queremos darte la gloria y queremos darte la honra, porque reconocemos que solo tú la mereces. Que esta alabanza, Señor, llegue hasta tu trono y sea agradable a ti, Señor. Bendice, Padre, a cada familia, a cada hogar, Señor, que ha dispuesto de este tiempo para unirse en adoración, Dios eterno. Derrama de tu gracia en sus vidas, Dios. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dice la palabra de Dios en Salmos 34:1. Bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. Hoy bendecimos el nombre de nuestro Dios. No importa por qué prueba estemos pasando, sea un tiempo de paz y quietud o un tiempo de angustia, sabemos que podemos confiar en el Señor, porque Él es fiel y grande en misericordia.
Dice la palabra de Dios en Isaías 12:2, Dios es mi salvación, confiaré en Él y no temeré. El Señor es mi fuerza, el Señor es mi canción, Él es mi salvación. Sabemos que podemos confiar en el Señor y que nuestra vida está segura en sus manos. Podemos estar confiados en que Dios nos sostiene. Aún en tiempo de tribulación, la misericordia de Dios y su mano se extiende para guardarnos, para levantarnos, para fortalecernos, para sostenernos. Dice este canto, tu mano me sostiene y siempre en victoria, tú me llevarás. La mano de Dios está para traer salvación y victoria a nuestra vida, aún en medio de cualquier dificultad que puedas estar enfrentando, podrás ver la gloria y el poder de Dios. Dice Isaías 59:1, he aquí, no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Recuerda que el Señor es el que pelea por ti, y Él no ha perdido ni perderá ninguna batalla. En Cristo somos más que vencedores.
Recuerde, hermano, aun cuando la tierra tiemble y el mar se agite, su vida está en las manos de Dios y nada ni nadie podrá arrebatarla de ellas. Dios le bendiga. ¿Qué tal, hermanos? Buenas noches. Pues en este 9 de septiembre, segundo miércoles del mes de septiembre, nos toca compartir con ustedes una vez más la reflexión de la palabra de Dios. Como nosotros recordamos y desde hace 8 días comenzamos, nuestra serie se titula Prepárate para la guerra. Bueno, como ya vimos hace 8 días, el cristiano, la iglesia de Cristo es llamada a una guerra. Entonces nosotros, pues como nos dice nuestro tema general, tenemos que estar preparados. El subtema, bueno, que nos toca hoy, dice, obedece a tu general. Así es que en este día vamos a hablar sobre este tema y bueno, yo les comento, hace muchos años un pastor me comentaba acerca de un hermano, me decía, mira, a mí me encanta este hermano porque todo lo que yo le digo, lo hace. Después platicando con este hermano que es militar, y me decía, bueno, es que mi formación de militar, lo primero que nos enseñan y para lo que nos entrenan es a obedecer, ahí no tenemos opción. Y bueno, entonces el tema de hoy nos dice, obedece a tu general. Entonces, esta frase tiene dos verdades. Primero, obedecer. Y nos habla, hermanos, de la característica que debería de haber, o la virtud que debería de haber en el pueblo de Dios, en cada cristiano, y de hecho en el ser humano en general, la obediencia. Y segundo, dice a tu general. Entonces, nosotros tenemos un general. También podríamos decir que de hecho siempre vamos a tener a alguien superior a nosotros. En nuestro trabajo, en la escuela, en todo lugar siempre va a haber alguien a quien debemos de obedecer. En la escuela, bueno, serán nuestros maestros, nuestros oficiales. En los trabajos siempre vamos a tener un jefe. Y bueno, dentro de la iglesia pues tenemos a nuestros pastores y de hecho a todos y cada uno de nuestros jefes de área son las personas a los que nosotros siempre les vamos a tener que rendir obediencia. La base bíblica que vamos a utilizar son dos porciones y la primera está en Josué en su capítulo 1, los versos 7 y 8. Entonces, si ustedes tienen su Biblia o si no, bueno, lo tenemos, dice así: solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartarás de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de su boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Así que, bueno, en esta noche el Señor nos ayude, añada una bendición a su palabra, nos dé sabiduría, nos dé entendimiento, toque nuestro corazón y que esa palabra sea luz para nuestro andar. Señor, te lo pedimos en esta noche en el nombre de Jesús. Amén. Bien, el segundo pasaje lo vamos a considerar un poco más adelante. Dice así: estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio a un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Y Josué, yendo hacia él, le dijo: ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Él respondió: no, mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y le dijo: ¿qué dice mi señor a su siervo? Bien, entonces tenemos estos dos pasajes y vamos a entrar en el primero. Este pasaje, aunque es un pasaje muy conocido, realmente si nosotros lo analizamos palabra por palabra, nos va a dar varias verdades que nosotros deberíamos aplicar a nuestra vida.
solamente vamos a considerar algunas. La primera dice, solamente esfuérzate y sé muy valiente. Entonces el Señor no le pide grandes cosas a Josué, sino dice, solamente una cosa te mando, una sola, esfuérzate y sé valiente. Esta palabra es muy conocida cuando dice esfuérzate y sé valiente, pero a veces tenemos que hacer énfasis en cada expresión. Y entonces el Señor no le está dando un compendio de instrucciones, sino dice solamente una cosa. Y lo que a mí siempre me ha llamado la atención, dice, para cuidar de hacer. O sea, el Señor nos pide esfuerzo y nos pide ser valientes. ¿Para qué? ¿Para ir a la guerra? ¿Para ir a pelear contra enemigos poderosos? ¿Para enfrentar nuestras luchas? No. A mí siempre me ha llamado la atención, dice, para cuidar de hacer. Es decir, el Señor nos pide valor, nos pide determinación, nos pide obediencia, pero para hacer todo lo que está de acuerdo con su palabra. Entonces el cristiano, nosotros como cristianos, vamos a ser confrontados todos los días de nuestra vida, y eso creo que lo hemos experimentado, de tener que esforzarnos, pero también de ser valientes para hacer de acuerdo a lo que está escrito a la palabra. Entonces ahí siempre vamos a vivir en una guerra constante contra las leyes del mundo, contra las costumbres del mundo, contra las novedades del mundo, y para eso se requiere valor y se requiere esfuerzo. Otra palabra que aparece dice conforme. Esta palabra a mí también me llama la atención porque no dice para que hagas, ¿por qué este versículo no simplemente dice para que cumplas la ley? ¿O por qué no nos dice para que guardes la ley, sino dice para que vivas conforme a la ley? Y entonces esto nos da otra idea. La palabra conforme nos da una idea de que nosotros vamos a vivir, sí, de acuerdo a la ley, pero la palabra conforme quiere decir que no nos dirige a que nosotros vamos a guardar estrictamente la ley, sino dice conforme a la ley, nos habla de su espíritu generalizado. Dice a toda la ley. También el Señor no dice unas partes de la ley, o no dice unas sí, unas no, sino dice para que guardes toda la ley. O sea, todo lo que el Señor dio a Moisés, nosotros tenemos que guardarlo, pero también combinándolo con la expresión conforme, nos dice aquí que esta palabra saldría sobrando. Dice, pero quiere decir que la ley es reflexiva, que todo mandamiento, por muy extraño que sea, tiene un propósito bien definido y bien planeado. Usted habrá escuchado que hay personas que de repente cuestionan o constantemente cuestionan la ley de Moisés. Y generalmente las expresiones que dicen es que esto es muy raro, es que esto no lo entiendo, esto no lo comprendo. Bueno, pero de todas formas esto es obsoleto. No. El Señor está diciendo que nosotros debemos de vivir y de guardar todo conforme a la ley. Yo quisiera esto ilustrarlo de alguna forma. Por ejemplo, en la ley, todos los días en la mañana se sacrificaba un animalito y al atardecer se sacrificaba otra. Cuando yo les estoy diciendo que nosotros debemos de vivir conforme a la ley, ¿significa que nosotros tendríamos que hacer lo mismo? No. Conforme a la ley nos habla a ser reflexivos. Entonces, el sacrificio de la mañana no necesariamente ya son esos, el sacrificar esos animalitos, sino ahora es el sacrificio, por ejemplo, de labios, como dice la palabra de Dios, fruto de labios que confiesen su nombre. Entonces, nosotros ofrecemos sacrificios en la mañana al amanecer. ¿Qué es lo primero que nosotros hacemos cuando abrimos nuestros ojos? ¿Y acaso no es darle gracias a Dios por un día más que tenemos? Y al anochecer, ¿acaso no también le damos gracias a Dios por un día que terminó, por un día más que nos permite estar en su casa? Entonces, de esta forma nosotros estamos cumpliendo la ley. Es lo mismo que hacía, por ejemplo, el patriarca Job, el cual dice que todos los días, por la mañana, a primera hora, dice que ofrecía sacrificios por todos y cada uno de sus hijos. Entonces, cada mandamiento que nosotros vamos a encontrar ahí tiene una aplicación diaria para nuestra vida. También dice,
bueno, lo que ya comentábamos, que esto no lo entiendo, que esto está desactualizado, que esto ya no aplica. No, tenemos nosotros que es vivir conforme a, y que ese vivir conforme quiere decir, nuevamente, rematamos que hay una actualización y por lo tanto una aplicación diaria para nuestra vida. También decimos que el mismo Señor Jesucristo dijo en alguna ocasión, dice, por cierto, os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, dice, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Entonces, el mismo Señor Jesucristo está avalando que la ley nunca va a pasar. O sea, no va a pasar ni una jota, o sea, quiere decir que ni un signo de puntuación va a pasar, dice que antes de que pasen el cielo y la tierra hasta que todo se haya cumplido. El mismo Señor Jesucristo dijo, yo no vine a abrogar la ley, sino vine a cumplirla. Entonces, la ley de Dios es reflexiva y por lo tanto es actual y es aplicativa para todas las áreas de nuestra vida. Hemos visto entonces que un soldado siempre tiene que obedecer las instrucciones que le son dadas, aunque muchas veces no las comprenda. Yo recuerdo en alguna película de guerra, sobre todo cuando algunos soldados los mandaban a una misión, muchas veces no les explicaban o no les daban todos los detalles de esa misión, principalmente porque si caían en manos del enemigo ellos no pudieran delatar. ¿Sí? Bueno, eso era en la guerra. El Señor también en cierta forma nos está diciendo, esta es la ley, estos son mis mandamientos, esto guárdalos, y aunque nosotros no lo entendamos, pero todo tiene siempre un propósito para todos y cada uno en nuestra vida. Bien, esto bueno está respaldado Mateo 5:18. Ahora, también podemos hacer una pregunta, ¿cuál ley? Y el Señor dice, la que mi siervo Moisés te mandó. La ley que nosotros vamos a conocer no es la ley de los sacerdotes, ni de los escribas, ni de los doctos. Dice, la que mi siervo Moisés te mandó. Entonces, la pregunta es, ¿dónde está aquello de que Moisés ya pasó? Yo en alguna ocasión me tocó platicar con una joven y me decía, bueno, yo soy del Nuevo Testamento para acá, del Antiguo Testamento yo ya no. Y no, la palabra de Dios dice, el Señor Jehová de los ejércitos es claro con Josué y le está diciendo, toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. Entonces Josué era... Incluso el primer capítulo, versículo 1 de su libro, nos dice que Josué era siervo de Moisés. Entonces, él estaba al servicio de Moisés, de la misma manera que Moisés era siervo de Jehová. Cuando muere Moisés, entonces directamente ahora Josué pasa a tomar el lugar de siervo de Jehová, pero a la vez es general del pueblo de Dios. Por eso yo les decía, siempre todos y cada uno de nosotros vamos a ser llamados a estar sujetos, a obedecer instrucciones, a obedecer a nuestro general. Sabemos efectivamente nuestro general es Cristo, pero esta forma en que nosotros vamos a estar sujetos a ellos es a través de obedecer siempre a nuestros superiores. La palabra de Dios nos dice, por ejemplo, que los niños, que los jóvenes estén sujetos a sus padres, que los padres estén sujetos a los pastores, que la esposa esté sujeto al esposo y el esposo a la esposa. Entonces siempre va a haber una sujeción. El pastor debe estar sujeto a Cristo y Cristo a la vez nos enseñó que Él estaba sujeto al Padre. Bien. Siguiendo en cuanto a la reflexión de la palabra de Dios, nosotros recordamos un pasaje, el Cristo resucitado. Es más o menos como el tercer día en el que el Señor, en que los apóstoles han perdido a su Señor y van dos caminando a Emaús. Así se le conoce este pasaje, en el camino a Emaús. Y ahí dice que ellos iban tristes,
se acerca a Jesús, ellos no lo reconocen y bueno, usted puede leer en el capítulo 24 este pasaje, pero dice que Jesús empieza a explicarles las escrituras. Y hay un versículo, dice, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, dice, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Entonces el mismo Cristo una vez más avaló que la palabra de Dios es vigente hasta el día de hoy. Aquellos hombres, aquellos discípulos fueron consolados, sus ojos fueron abiertos cuando ellos meditaron, cuando ellos vieron, cuando ellos les fueron abiertos los ojos de las Sagradas Escrituras. ¿Cuáles Escrituras? Pues el Señor lo dice. Y comenzando, dice, desde Moisés. Y cuando dice esta expresión, se está refiriendo a la ley. Entonces, el soldado de Dios, ¿dónde va a encontrar su fuente de inspiración? ¿Dónde va a encontrar la dirección? ¿Dónde va a encontrar las instrucciones que tiene que seguir para entrar en esta guerra o en las múltiples batallas que la van a componer? Y no es en otra cosa que en la ley de Moisés. Bien. También dice el Señor, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Aquí nos habla también otra instrucción, dice que nunca, quiere decir que el cristiano, que el ejército de Dios, todo lo que él hable tiene que estar siempre, tiene que girar en torno a la palabra de Dios. Todo lo que hable desde el amanecer hasta el atardecer tiene que estar de acuerdo a la palabra de Dios. ¿De qué hablamos todos los días? Bueno, hablamos de los temas que nos llaman la atención, de la noticia que domina el mundo, o a veces hablamos de cómo está el clima, si hace mucho calor, a donde quiera que vamos, qué calor hace, ¿no? Si hace mucho frío, si está lloviendo. Pero para el cristiano, lo que debe siempre de dominar es hablar de la palabra de Dios. Y ahí nos está diciendo, dice, de día y de noche meditarás en él. Como yo les he dado, al menos en lo personal, lo poco que yo sé de la Biblia, es basado casi siempre en meditar en la palabra de Dios. Hay veces como decíamos al principio, no entendemos a veces lo que dice la palabra de Dios, no la entendemos, no la comprendemos, pero una cosa que yo he aprendido es que en la medida en que nosotros meditamos en esa palabra, el Señor a través de su Espíritu Santo nos abre el entendimiento y nosotros podemos entonces comprender muchas veces mensajes ocultos que se encuentran en ella. Pero la buena noticia es esta. Si alguien dice, pero ¿cómo día y noche hablar de lo mismo y de lo mismo? No, dice, para que guardes y hagas conforme a todo lo que está escrito. Entonces, nosotros, la obediencia empieza oyendo la palabra de Dios, escudriñando la palabra de Dios, meditando la palabra de Dios, pero tiene un propósito. Dice guardarla y hacer conforme a todo lo que está escrito. Pero aquí hay una bendición grande en la cual nosotros nos deberíamos de regocijar. Dice, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Cuántos queremos que nuestro camino sea próspero? ¿Cuántos queremos que todo lo que hagamos nos salga bien? Yo creo que ese es el sueño y el deseo de todos y cada uno de nosotros. Queremos que nos vaya bien, queremos que a nuestros hijos les vaya bien, que a las personas que nosotros amamos les vaya bien. Bueno, pues el Señor nos está dando la clave. Dice que guardes y hagas, dice, conforme a todo, y otra vez la palabra, todo lo que está escrito. Y ya en los versículos anteriores también dijo, y serás prosperado en todas las cosas que emprendas. Entonces la instrucción es clara. Un soldado del ejército de Dios tiene que esforzarse cada día para vivir conforme a su palabra. Y para esto, bueno, que el Señor nos ayude y que el Señor nos dé fuerzas cada día para conocerla, para vivirla, para aplicarla y para tenerla en nuestro corazón. Bien.
El segundo pasaje que nosotros consideramos dice así, y aquí vamos a ver la segunda parte de nuestra plática. Dice, estando Josué cerca de Jericó. Primera ciudad que deberá ser conquistada, lo ponemos entre paréntesis, dice, alzó sus ojos y vio a un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Josué fue enviado ¿a qué? Y fue enviado a conquistar la tierra. Entonces dice que estando cerca de Jericó, Dios mandó a Josué ¿a dónde? A conquistar la tierra prometida. ¿Dónde está Josué? Cerca de Jericó. Yo creo que nosotros también deberíamos de preguntarnos, ¿dónde estamos? ¿Dónde nos encontramos? En nuestro caminar con Dios, ¿en dónde estamos? Y muchas veces nosotros nos damos cuenta que estamos lejos de lo que Dios nos mandó a hacer. O quizás muchas veces estamos lejos de lo que nosotros le prometimos a Dios. Hay veces que le decimos, Señor, ayúdame, y si tú me ayudas, y si tú me sacas de esta, yo voy a cumplir esto y voy a cumplir aquello. Pero ¿cuántas veces Dios o podría decir, cuántas veces el Señor podría decir que nosotros estamos cerca de aquello para lo que el Señor nos mandó? Muchas veces somos como aquel profeta de Dios, que habiendo sido enviado a predicar a cierta ciudad, dice que fue, compró su boleto, pero en dirección contraria, y se alejó de Dios. Entonces Josué es un soldado que obedece, es un soldado que camina hacia su objetivo, y dice, estando cerca de Jericó. Y ahí dice, alzó sus ojos. Yo quisiera que nos trasladáramos con nuestra imaginación a ese lugar. Si a nosotros nos invitan a la batalla, si a nosotros nos mandan a pelear, ¿cuántas veces posponemos quizás la decisión de ir? Pero Josué está cerca de Jericó y aquí va a hablarnos de uno de los pasajes más extraordinarios de la Biblia, más enigmáticos, y un pasaje que a mí en lo personal siempre me ha llamado la atención. Dice, y estando ahí, dice, alzó sus ojos. Un hombre entonces que llega a la ciudad que es enviado para conquistar. Y dice así, y vio a un varón que estaba delante de él con una espada desenvainada. Dice, segundo, hermanos, entonces yo le quiero a usted que sigamos imaginándonos, alza su vista, ve a un varón con una espada desenvainada y dice que Josué yendo hacia él, o sea, él no retrocede, él no lo esquiva, sino dice, fue hacia él. Y entonces le pregunta, ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Nos habla otra vez de un hombre que sabe exactamente lo que tiene que hacer y para qué fue enviado. Aquel varón le contesta, no, sino como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Muchas veces yo he escuchado esta pregunta, ¿quién es este varón de la espada desenvainada? ¿Quién es? Y esto, hermanos, es tan extraordinario, tan maravillosa la respuesta, que nosotros podríamos dedicar todo un tema para que nosotros podamos contestar esta pregunta. ¿Quién es este varón con la espada desenvainada? Y como no tenemos tiempo, la respuesta es contundente. Este varón es Cristo, no hay otro. El mismo Señor Jesucristo está ahí con su espada desenvainada para decirle, yo soy el príncipe del ejército de Jehová. Dice la siguiente, Dios se nos revela en Cristo. Lo que nosotros estamos aquí viendo es una manifestación de Dios, el cual se nos revela en tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, pero que aquí se nos revela en la persona del Señor Jesucristo.
es lo que se le conoce como una cristofanía, es decir, la manifestación de Dios en la persona de Cristo. Les quiero decir brevemente que a través de las Sagradas Escrituras nosotros vamos a encontrar que no es la única vez en que Dios se va a manifestar al hombre, pero que siempre lo va a hacer a través de la persona de Cristo. Bien, seguimos con esta pregunta. ¿Quién es este varón? Cuando él dice, mas como príncipe del ejército de Jehová he venido. Si nosotros leemos varios pasajes que hay en el Antiguo Testamento, vamos a ver que cuando los siervos de Dios veían una manifestación de Dios, vemos que estos varones tenían algo. Había algo en especial de ellos. En algunas ocasiones vemos que eran varones rodeados de una luz resplandeciente. A veces estos varones podían verse claramente que eran ángeles. A veces podemos ver que estas manifestaciones eran extraordinarias. Por eso aquel varón debió haber tenido algo en especial. Yo no sé si en su silueta había una aureola, una luz que lo hacía ver de una manera diferente. Muchos de los que tuvieron estas manifestaciones dicen, por ejemplo, ¿no? Y vimos un varón que era de Dios, vimos a uno que era como hijo de los dioses, vimos a uno que era como hijo de hombre, entonces nosotros vemos que es Dios mismo, pero algo que va a reforzar ahora, que es Cristo, dice así, entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró. Aquí nosotros debemos también recalcar algo. Para el pueblo de Dios estaba prohibido adorar ángeles. Está prohibido adorar ángeles. El único que puede recibir adoración es Cristo. Entonces, cuando Josué ve a aquel varón con la espada desenvainada, yo no sé si él también sacó la suya, pero creo que no. Simplemente se acerca, le hace la pregunta. Pero cuando dice, yo soy el príncipe del ejército de Jehová, entonces dice que él no solo inclinó su rostro, no solo dobló sus rodillas, sino su rostro en tierra, le adoró. Solamente Dios puede ser adorado. Y otra cosa más, los mismos ángeles de Dios no permiten que ellos sean adorados. Los verdaderos ángeles de Dios no permiten ser adorados. En el libro de Apocalipsis 19:10 y capítulo 22, 8 y 9, nosotros vamos a encontrar en dos ocasiones que el apóstol Juan se inclina ante un ángel y el mismo ángel le prohíbe. Dice, no lo hagas porque yo soy consiervo tuyo, adora a Dios. Solamente está permitido adorar a Dios. Por eso nosotros podemos decir que aquel varón con la espada desenvainada es Cristo. Entonces, cuando el ejército de Dios, cuando el pueblo de Dios se le está pidiendo obediencia, cuando se le está diciendo ve adelante, siempre debe tomar en cuenta que nosotros tenemos un general y este general es Cristo, el que va y pelea siempre delante de su pueblo. A él sea toda la gloria y la honra. Cambiamos. Bien, aquí, hermanos, yo quiero preguntar una cosa. ¿Qué pasaría si nosotros pudiésemos o viéramos una manifestación de la gloria de Dios? ¿Qué haríamos si el Señor un día se planta delante de nosotros y nosotros podemos tener la oportunidad delante de Él? ¿Qué le pediríamos? Y aquí Josué nos va a enseñar algo que a mí me parece extraordinario y me parece maravilloso. Si el Señor me ha enviado a la guerra, yo le pediría, Señor, pues dame una legión de ángeles. O Señor, danos armamento. O Señor, danos tu ayuda. Pero veamos que Josué solamente lo va a resumir en una sola frase. ¿Qué dice mi Señor a su siervo? O sea, Josué no le va a pedir nada. No le va a pedir nada, sino solamente es decir, Señor, ¿qué quieres que yo haga?
Exactamente la misma actitud que hay en el apóstol Pablo cuando en el camino a Damasco, dice, se encuentra al Señor Jesucristo y solamente pregunta: ¿quién eres, Señor? Dice: yo soy Cristo a quien tú persigues. Señor, ¿qué quieres que yo haga? O sea, no le pide nada, solamente es la disposición de servir a Dios, de movernos dentro de la voluntad de Dios. ¿Qué es lo que tú quieres que yo haga? Por eso yo les decía, ¿qué hacemos cuando estamos, por ejemplo, ante una persona poderosa, ante una persona influyente? Me ha tocado verlo cuando pasa en alguna ocasión, cuando llegaba el gobernador. Mucha gente corre a entregarle cartas de petición. Otros corren a hacerles una solicitud, a pedir ayuda. Yo le pregunto, ¿qué pasaría si nosotros nos encontráramos ante el Señor Jesucristo? Pero Josué solamente demuestra su obediencia y su sometimiento a Él y le dice: ¿qué dice mi Señor a su siervo? Esta es una pregunta, por cierto, muy difícil. ¿Cuántos tenemos, porque yo lo he vivido, tenemos el miedo de decirle al Señor: ¿qué quieres que yo haga? Porque tenemos miedo que nos pida algo de valor, porque tenemos miedo que nos pida deshacernos de algo que amamos, o que nos pida de quitar algo que nosotros tenemos por mucha riqueza. Simplemente Él dice: ¿qué dice mi Señor a su siervo? Obediencia total. Cambiamos. Y entonces el Señor Jesucristo, para sorpresa de Él, dice: quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Yo te preguntaría, ¿qué pasa si nosotros le dijéramos: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y lo pensaríamos muchas veces, lo digo al menos por experiencia, ¿sí? Imagínense Abraham. Abraham dice: ofréceme a tu hijo, el que tú amas. Y la historia es tremenda, porque Abraham simplemente obedeció, subió al monte Moriah con la disposición de entregarle aquello que él amaba. Pero en este caso solamente el Señor le dice solo una cosa: quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Esta expresión nos da un mensaje completo de lo que Dios nos pide. Dios te puede pedir, es cierto, las cosas que más amamos, las cosas que más entrañamos, pero principalmente lo que nos dice: quita tu calzado, o sea, como diciendo, santifícate para la obra que yo te he enviado. Y entonces, aquí, para terminar, nosotros vamos a concluir, pero que meditemos en la actitud de Josué. Dice así: y Josué así lo hizo. O sea, Josué no cuestiona nada, Josué no medita, Josué no reflexiona, no dice, bueno, a ver, simplemente dice: y Josué así lo hizo. Como yo les decía, el Señor nos puede pedir muchas cosas, pero ¿cuál sería nuestra actitud? Un hombre quiere ser sano y el Señor solamente le dice: ve y muéstrate a los sacerdotes. Y en el camino, dice, fueron sanados. A otro le dice: ve y lávate en el estanque, en el río. Entonces, ve y lo hacen. El Señor nos puede pedir muchas cosas, pero Josué no le pide nada, solamente le dice: ¿qué dice mi Señor a su siervo? Dice: quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo, dice, y Josué así lo hizo. Nuestro tema dice: obedece a tu general. Obedécelo, obedezcámoslo. Simplemente hagamos lo que Él dice. Prepárate para la guerra. Obedécelo a Él, porque Él está con nosotros. El príncipe del ejército de Jehová es el mismo Señor Jesucristo.
Es el mismo que fue delante de su pueblo, cruzando a través del desierto. Es el mismo, dice en el libro de los Corintios, en su capítulo 1, en la primera parte de los Corintios, dice que todos bebieron de la roca espiritual, de la roca que los seguía, y la roca era Cristo. El pueblo de Israel, la iglesia de Cristo, no marcha sola, sino que Cristo va delante de nosotros y lo único que nos pide es obediencia. Que el Señor nos dé fuerza, sabiduría y entendimiento para conocer su palabra, para meditar en ella y sobre todo para vivirla, para aplicarla a nuestra vida. Que el Señor les bendiga. Padre eterno, en esta noche, Señor, te damos gracias por tu palabra, Señor. Y en alguna ocasión, Señor, tu palabra dice: haya este mismo sentir que hubo en Cristo, el cual, siendo igual a Dios, no lo escatimó, sino que se despojó y se hizo obediente hasta la cruz. De la misma manera, Señor, tu siervo Josué es enviado a pelear la batalla. Y él, Señor, obediente, llega a Jericó y lo único que hace, Señor, es entregar su vida. Y lo único que él pregunta: Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Cuál es la orden que tú das a tus siervos, Señor? Y que esta misma actitud pueda existir en tu pueblo, Señor, para que tú, Padre eterno, trabajes verdaderamente a través de tu iglesia. Que tu obra, Señor, sea completada y que tu nombre sea glorificado, Señor, en el nombre de Cristo.